Bueno, a través de este pequeño tutorial voy a explicar algunas funciones estadísticas y de fecha. Puntualmente en esta primera pestaña que vemos aquí, vamos a tratar sobre dos funciones. Una que va a mostrar la fecha actual y otra que en realidad lo que va a realizar es el cálculo de días, meses y años que hay entre dos fechas. Vamos a empezar por la más sencilla, que tiene que ver con devolver la fecha de hoy, ¿sí? Esto va a hacerlo correctamente si en el caso de que nuestra computadora tenga el reloj y el calendario actualizado, ¿sí? En mi caso está correcto, así que vamos a hacer clic donde queremos que nos devuelva la fecha de hoy y vamos a poner el símbolo igual, escribimos la palabra hoy, abro un paréntesis y lo vuelvo a cerrar. Es muy sencilla. Yo lo puse en mayúscula para que se viera mejor, pero en realidad es indistinto. Escribir la función en mayúscula o minúscula lo va a interpretar igual. Ahí presiono Enter y observo que esto que ven aquí, esos símbolos, significa que el texto que está dentro de la celda no se está viendo correctamente. Entonces simplemente amplío un poquito más hasta poder ver correctamente, en este caso, la fecha, 14 de noviembre. Esto, y espero que se haya entendido, que si yo, por ejemplo, esta planilla la vuelvo a abrir mañana, me va a dar la fecha de mañana. ¿Sí? Esto no lo tengo que volver yo a ingresar, sino que simplemente permanentemente va a estar actualizándose la fecha según corresponda. Bien, acá tenemos dos fechas, el 20 de julio de 1969 y el 24 de diciembre del 2020. Ambas fechas lo que están observando que son eventos, unos pasados y otro que todavía no ocurrió. Así que vamos a construir ahora la función que va a decirnos los días que pasaron, porque esta es una fecha antigua con respecto a esta fecha que escribí acá y a la fecha de hoy, ¿sí? Días que han pasado desde este evento que ya ocurrió. Y luego vamos a hacer el cálculo de meses y años. Ampliar un poquito más. La función que vamos a hacer o aplicar aquí se llama SIFECHA. Yo voy a escribir un asterisco con eso. No lo voy a hacer así. Vamos a hacerlo para que no confundan los símbolos. Voy a insertar un cuadro de texto y voy a colocar la sintaxis de la función aquí. Entonces voy a añadir un objeto y aquí escribo igual SIFECHA, se llama la función. Otro detalle que voy a hacer sobre este cuadro de texto, disculpen la desprolijidad, voy a ampliar un poquito más el tamaño de la letra, así se ve mejor. Bien, voy a escribir entonces igual SIFECHA y acá lo voy a escribir, digamos, lo que deberíamos ingresar, que sería la fecha antigua porque la comparación es entre dos fechas, ¿sí? Entonces, el orden que van a estar estas dos fechas tiene que ver con su ubicación en el calendario, podríamos decir. Primero debería ir la fecha más vieja y luego la más actual. Entonces sería fecha nueva o actual, ¿no? Más actual. Bien, lo próximo es fecha más actual. Espero que se entienda esto que estoy escribiendo acá. Y lo próximo sería escribir un punto y coma y entre comillas el formato. ¿Qué quiere decir esto del formato? Y voy a cerrar el paréntesis. Quiere decir que cómo o qué es lo que quiero que devuelva. Si quiero que devuelva días, meses o años, porque recuerden que nuestra función es esa la acción que realiza. Entonces, acá donde dice formato vamos a escribir, si son días es la letra D, si son meses es la letra M, y si son años es la letra Y, porque está en inglés, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a poner entre comillas D, M u Y, dependiendo de lo que queremos calcular. Bien, acá lo vamos a desarrollar, vamos a poner igual, SIFECHA,
abro paréntesis y ahí empieza la construcción. Vamos a poner, si vamos a calcular, digamos, los días que han pasado entre esta fecha que ven acá, que es el 20 de julio de 1969, con respecto a la fecha de hoy, entre estas dos fechas, la más antigua es la del 20 de julio, ¿sí? Entonces hago referencia a la celda que la posee. Punto y coma, y ahora la celda que contiene la fecha de hoy. Puedo hacer eso y también la otra cosa que podría desarrollar si es que yo no tengo la función, digamos, la fecha de hoy en una celda, es escribir la función hoy, que es igual hoy, abro y cierro paréntesis. Esa es otra modalidad. Puedo referenciar la celda que contiene la fecha o puedo escribir en este caso la función que me devuelva la fecha de hoy. El igual no lo coloco porque ya lo tengo al principio de la función. Lo próximo es poner entre comillas. Si voy a querer días, meses y años, como es el cálculo de días, voy a poner la letra D y voy a cerrar el paréntesis. Vean que nos dio 18.745 días. Voy a hacer exactamente lo mismo. La fecha antigua, la fecha de hoy, lo voy a hacer ahora haciendo referencia. Y ahora quiero meses, así que sería la M. Y voy a hacer lo mismo con los años, ¿sí? Sí, fecha. Recuerden que también podrían haber copiado, cambiar las referencias, pero yo no quiero confundir, quiero que entiendan cómo es la construcción. Bien. Correcto. Año 51. Bien. Vamos al siguiente caso. En este caso está pidiendo que calculen los días que faltan, porque recuerden que esta fecha todavía no ocurrió. Entonces, el orden de las fechas va a ser diferente. Si comparamos la fecha de la Navidad, que todavía no pasó, con la fecha de hoy, la más antigua sería hoy, ¿sí? Y luego la del futuro. Entonces, si quieren, también pueden pensar que cuando es algo que no ocurrió, siempre el futuro viene después. Es una forma también que, como que lógicamente es así. Comillas, de comillas, cierro y nos da que faltan 40 días. Vamos a ver cuántos meses. Perdón. Primero va lo viejo, que sería hoy. La fecha. Y entre comillas la M. Un mes y años. Vamos a ver qué pasa cuando en realidad no está faltando esa cantidad. Nos da 0. Bueno, y acá dejé como para que ustedes, si quieren, prueben escribiendo su fecha de nacimiento, cuántos días llevan vividos y cuántos meses. Bueno, años, todo el mundo sabe su edad, pero digamos, saber cuántos días tiene de vida y cuántos meses es un cálculo que ya uno a esta altura ha perdido la cuenta. Pero bueno, a través de esta función la pueden calcular. Es sumamente exacta porque va a tener en cuenta también los años bisiestos, así que los días van a ser precisos y los meses también. Vamos con la siguiente pestaña que se llama Estadística Básicas. Esta planilla la voy a subir también al video de YouTube para que si quieren usarla para practicar y ver lo que estamos haciendo en el video, también lo van a encontrar en la descripción de abajo del video. Bien, ¿qué tenemos aquí? Aquí vamos a encontrar una planilla de estadística básica donde vamos a empezar por lo más simple, ¿sí? Acá es la función contar, contará, contar punto blanco. Estas funciones que están explicadas aquí abajo van a hacer lo siguiente. Como bien dice la palabra, van a contar, pero cada una va a contar algo diferente. Por ejemplo, contar cuenta celdas con números. Contará cuenta celdas alfanuméricas. ¿Eso qué quiere decir? Letras y números. El contar punto blanco va a contar celdas vacías, ¿sí? Y acá puse para que ustedes vean la diferencia que hay de la cuenta entre el grupo A y B. Entonces vamos a escribir igual
contar, abro paréntesis, selecciono el rango del grupo A. Y acá vamos a ver cuánto nos da 4. ¿Y por qué nos da 4? Voy a combinar. Perdón, voy a darle formato para que se vea mejor ese número. Está contando 4 celdas numéricas. Sería el 200, el número 4, el 65 y esta celda que contiene una fecha. Las fechas, y eso quiero aclarar, son números que en realidad están teniendo un formato de fecha. Pero por ejemplo, si yo al número 1 le doy el formato fecha, acá desde la pestaña de general voy a ir a a fecha corta, veo que me dice que es el 1 del 1 del 1900, ¿sí? Entonces eso es lo que quería aclarar, que es también la razón por la cual podemos hacer operaciones con fechas, donde a una fecha le sumamos, le restamos valores y va a devolver otra fecha. Por ejemplo, yo quisiera saber qué fecha sería de acá a 5 días, entonces a esa fecha le sumo 5. Bien, vamos con el grupo B, a ver qué nos devuelve en este caso la función. Voy a arrastrar al costadito, me está dando 2, arrastré porque cuando arrastro cambia de columna, ¿ven? Ahora me está diciendo que es la C4 a C12 y es la misma función. Y en este caso estaría dando 2, el 23 y el 65. El 2 de abril es un texto. Parece una fecha, pero es un texto, ¿sí? Así que hay que tener en cuenta eso también de los formatos que están teniendo cada una de las celdas para que esto obviamente va a hacer que varíe el resultado. Vamos a ir con el contará. El contará voy a escribir igual, contará, abro paréntesis, el rango del grupo A. Y en este caso nos dio 5, porque recuerden que contará lo que hace es cuenta celdas alfanuméricas, o sea, números y letras. Vamos a hacer lo mismo. Acá también podía haber arrastrado, pero quiero mostrarles de vuelta que voy a seleccionar el rango. Bien, nos dio 6. Próximo, el contar punto blanco. En este caso la función lo que va a hacer es contar celdas vacías. Entonces vamos a escribir igual contar punto blanco, el rango, y nos da 4, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Y acá quiero hacer una salvedad, porque lo que sí va a contar, y como vieron recién, son celdas que estén completamente vacías. Y a veces hay celdas que aparenta estar vacías. Por ejemplo esta, la celda B10, si yo le añado un espacio y hago un enter, aparentemente está vacía, pero en realidad está teniendo un carácter que no se ve. A veces se lo denomina caracteres no imprimibles, ¿sí? Porque hace o afecta la construcción del texto, o sea, separa palabras, pero no se ve y no se imprime, es un vacío en blanco. Pero acá ese vacío en realidad es un valor, digamos, de símbolo. Sí, es un símbolo dentro del teclado. De hecho, tiene su código ASCII. Bien, lo voy a borrar. Ven, ahí me dio, ahora cambió el resultado y me da 4. Voy a hacer lo mismo, arrastro hacia el costado, veo que me da 3, 1, 2, 3 correctamente. Bien, vamos con estas siguientes funciones que tienen que ver con funciones también de orden estadístico, pero donde yo puedo especificar la condición para contar. Y para ello voy a necesitar estos operadores de comparación o lógicos, donde voy a escribir qué hace cada uno. Voy a alinear a la izquierda. Este sería el símbolo mayor, menor, igual, distinto, mayor igual, menor igual. Yo siempre digo que si no quieren confundirse con respecto a cuál era el símbolo para la representación del mayor y el menor, porque todos lo conocemos, pero a veces nos confundimos con eso. Les digo, y esto lástima que no me ven, pero lo que tendrían que hacer es poner las manos haciendo la forma, ¿sí?, de estos picos y enfrentarlas como está en el símbolo de distinto. La mano derecha, y esto siempre digo que en realidad funciona más para los diestros,
pero la mano derecha, que suele ser la más fuerte, es el valor mayor. Y la mano izquierda es el valor menor, ¿sí? O el símbolo menor. Entonces yo, si pongo las manos así enfrentadas, no me confundo más con respecto a la posición que tienen que tomar estos símbolos. Bien, vamos al primer ejercicio, que dice lo siguiente: contar valores mayores a 18. O sea, eso lo voy a tener en cuenta del grupo C. Entonces, ¿qué hago? Voy a escribir una función que cuente con condición, y esa se llama contar puntos i. Y está explicada acá abajo, ¿sí? ¿Cómo se construye? Voy a poner igual, contar puntos i. La función contar puntos i tiene dos argumentos. El primer argumento es el conjunto de celdas que voy a evaluar, que en este caso es todo este grupo. Punto y coma, y entre comillas voy a establecer el criterio. Y para el criterio, que además de estar entre comillas, voy a necesitar utilizar alguno de estos operadores de comparación, que para este caso me va a servir el que dice mayor. O sea, voy a poner mayor y el número 18. Cierro las comillas para el criterio y cierro el paréntesis para la función. Y ahí nos estaría dando 3. ¿Sí? Voy a aplicarle el mismo formato con pincelito. Bien. Voy a saltearme un poquitito por un momento y ya volvemos, ¿sí? Vamos con el que dice contar valores menores a 5. Contar valores menores a 5. Bien. ¿Y saben qué vamos a hacer en realidad? Miren, voy a poner una columna, un grupo de... Lo vamos a hacer un poquito más complejo. Voy a improvisar brevemente por aquí. Esto, cuando suba la planilla, se los voy a dejar resuelto también esto. Perdón. Voy a copiar el formato. Y acá voy a poner como... A ver qué podríamos poner. Equipos de fútbol o colores. Vamos a poner colores. Por ejemplo, azul, verde, azul, 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 verde, 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 azul, verde. Bien. Y acá quiero contar los... En lugar de valores, voy a poner contar verdes. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a poner la función contar puntos i, todo el conjunto de colores, punto y coma, y entre comillas escribo verde, así como está en la planilla. No pongo verdes como dice la consigna, sino tengo que ver qué es lo que dice dentro de la celda para que lo cuente. Tampoco hace falta poner el igual verde. Si lo quieren poner lo pueden hacer, pero si no lo ponen, entiende que tiene que ser igual a eso, ¿sí? Es como por defecto va a poner el símbolo igual. O sea que como pareciera ser que está. Bien, y nos dice que hay 5 verdes. A ver si es verdad. 1, 2, 3, 4, 5 verdes es correcto, ¿sí? Y acá voy a poner... modificando la consigna, sumar los valores del color azul. ¿Sí? Es decir, si ve azul, que sume el valor que tiene a su lado. ¿Sí? Está a la izquierda, pero no importa. Es indistinto. Entonces voy a poner igual, sumar puntos i, es la función que vamos a usar para este caso, que lo que va a hacer es sumar ahora sí los valores de las celdas numéricas que cumplan con una condición. Esa condición puede estar dada, en este caso, por otro rango. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Selecciono todos los colores, punto y coma, le digo que solamente tenga en cuenta el color azul, punto y coma, y ahora, ¿sí? Lo que voy a decirles es que sume este grupo. ¿Sí? Bien, ahí voy a cerrar
Y esto quiero aclarar que siempre en la función sumar.si el último rango tiene que ser numérico, porque ahí es donde se aplica la función, ¿sí? Y el primer rango es el grupo del cual yo voy a hacer la extracción, digamos, o el filtrado o la discriminación de acuerdo al criterio que yo estoy estableciendo, ¿sí? Bien, me da 43, sería esto. Voy a con control seleccionar este y este, y fíjense en que acá en la suma está dando 43, es correcto lo que hizo la función. Vamos al siguiente y ven que dice sumar valores distintos a 15, o sea que lo que ve acá que sea diferente al número 15 lo va a sumar. Bien, vamos a poner sumar.si, todo el grupo de valores, punto y coma, y entre comillas, distinto, o sea, distinto, vean que lo tenemos en el cuadrito, a 15, y que sume, acá coincidió que el criterio se evalúa en el mismo lugar donde después se aplica la suma, entonces esos dos rangos son los mismos. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Bien, me da 91, verifiquemos, dice que, a ver, voy a seleccionar todos menos los números 15 y mi suma es 91, es correcto. Muy bien. Vamos a la siguiente pestaña. En este caso, acá sería como un modo de repaso de lo que hemos visto antes, pero bueno, lo vamos a hacer de todos modos. Porque hay dos funciones acá, estas dos que yo voy a poner en negrita, que digamos son una combinación de lo que vimos antes, ¿sí? Bueno, ahora les explico por qué. Bien, acá dice cuántos alumnos son varones, o sea que tengo que contar de acá, de la columna de sexo, solamente la letra varones sería masculino, entonces aquí voy a explicar la función que se llama contar puntos, sí. Todo el rango, punto y coma, y entre comillas la letra M. Vean que, bueno, acá está correctamente funcionando. Estoy modificando para que se vea mejor. Bien. Ahora pide mujeres, con lo cual sería la misma función, pero cambiaría el criterio, ¿sí? Y el criterio sería F. Y acá viene el caso donde les decía que no expliqué detenidamente y se lo voy a explicar acá en este ejemplo, donde dice cuántas mujeres estudian rayos, o sea que está pidiendo dos condiciones. Primero, que tengan en cuenta una carrera específica y luego que sea un determinado sexo. La función contar.si, la realidad es que cuenta con una sola condición. Entonces, esa función no nos va a servir. Vamos a necesitar usar una función que se llama contar.si conjunto. ¿Qué hace esta función? Les permite establecer más de una condición para contar. Vamos a construirla, contar.si conjunto. Y puedo, el orden de los conjuntos es indistinto, o sea, puedo pensar primero en la carrera y luego en el sexo del alumno o al revés, ¿sí? Voy a tener en cuenta primero el sexo, así que voy a seleccionar todo el rango, punto y coma, comillas, mujeres sería F, punto y coma, la carrera, punto y coma, que es RX. ¿Sí? Rango, criterio, y así puedo ir añadiendo todos los que necesite, ¿sí? Ahí hago simplemente un enter y me da como resultado 1, que es el primer caso. Después ya no hay más casos. Ven FLab, FEMO, IQ cardio y lab. Lo mismo vamos a hacer con el siguiente caso que pide cuántos varones estudian cardio. Entonces contar.si conjunto, el grupo con respecto a los sexos que vamos a poner la M, y luego en la carrera vamos a poner cardio y cierro. Me da 2. Bien,
Acá, bueno, le voy a aplicar el formato moneda a esto para que no preste a confusión. Dice, ¿cuántos alumnos han pagado? ¿Cómo me doy cuenta que han pagado? Porque tienen fecha de pago. O también tienen forma de pago. ¿Ven? Voy a tener en cuenta el tema de las fechas. Entonces, ¿qué hago? Si tengo en cuenta el tema de las fechas, donde haya una fecha, lo va a contar. Entonces ahí podríamos usar o el contará, que cuenta letras y números, o la función contar. Voy a usar la función contar por una cuestión de que es más cortita, por una letra, no cambia mucho. Y voy a seleccionar todo el rango. Me da 9, ¿sí? Ahora dice, ¿cuál fue la recaudación en efectivo? ¿Esto qué quiere decir? Que si ve la letra E, que sume la cuota. ¿Qué vamos a hacer? La función sumar.si, como hicimos hace un ratito. Vean que está también sumar.si conjunto. El rango que voy a evaluar, que son las formas de pago, punto y coma, la E de efectivo, ese es el criterio, y luego el valor de la cuota, que es donde se aplica la suma. Me da 3447.8, lo vamos a verificar ahora porque eso es muy sencillo, porque es una base de datos muy chiquita. Selecciono esta, control estas tres, y veo que me da, ven acá la suma, 3447,8, o sea que está funcionando correcto. Ahora pide, ¿cuál fue la recaudación total? ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que vea una fecha de pago o cada vez que vea una forma de pago, que sume la cuota. En este caso también, perdón, va a ser un sumar.si. Vamos a evaluar el tema de las fechas. Si la fecha es, eso va entre comillas porque es un criterio mayor a 0, porque recuerden que las fechas eran un número, o sea que si tiene un número, o también podría ser como distinto o vacío, pero vamos a poner como mayor a 0 por si nos resulta, y luego las cuotas correspondientes. Nos da 10.357, vamos a verificar, sería esta celda, estas tres, esta solita y estas dos. Y efectivamente nos dio 10.357. Bien, pide ahora cuántos pagaron el 1 de abril, entonces de este conjunto también vamos a evaluar solamente la fecha que muestra ahí, contar.si, todo el rango, punto y coma, y entre comillas mayor, que pagaron el 1 de abril, entonces pongo 01040, el 20. Cierro comillas, cierro paréntesis, y me dan 2. 2 el 1 de abril, acá hay uno y acá hay otro. Dice, ¿cuántos alumnos hay en la lista? Muy sencillo, vamos a usar contará. Y cuento, por ejemplo, los nombres. 16. ¿Cuántos alumnos estudiaron EMO? Bien, acá tenemos que usar una discriminación, o sea que vamos a hacer el contar.si. Las carreras. Y entre comillas EMO, porque así aparece en la planilla también. Y por último dice cuántos alumnos aún no han pagado, o sea que de acá las celdas en blanco. Entonces vamos a usar el contar punto blanco de todo este conjunto. Habrán visto que en algunos casos yo arrastro y en otros casos hago una combinación de teclas. Arrastro cuando ven que hay como interrupciones, podría decirse, entre el rango que no está completamente lleno. Entonces sí o sí tengo que hacer el arrastre, porque si hago esta combinación de teclas de control, shift y flecha para abajo, por ejemplo, se detendría donde encuentra una interrupción, ¿sí? Acá va hasta el último y ven que cuando ya la próxima es vacía se detiene ahí. Bien, y ahí con esto concluimos con estas funciones de orden estadístico que espero, lo puedan aplicar y lo puedan
hacer sobre esta planilla modelo o en alguna otra oportunidad donde lo necesiten. Gracias y estamos en otro tutorial brevemente.